Bien, señores, continuamos con los grandes de la comunicación. La verdad es el alma de los justos. Recuerden que estamos por el canal 74 en todas las vías de cable. En estos últimos días se ha estado tratando mucho el tema de la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El gobierno está tratando de achicar todo lo que se refiere a la función de Estado y está tratando de simplificar estas labores suprimiendo algunos ministerios. Sin embargo, ¿cuál es la peligrosidad de esto que de estas pretensiones gubernamentales en torno a la fusión del MESID y del Ministerio de Educación? Fíjense, todo el mundo sabe que hay una ley que contempla la asignación del 4% de la educación al Ministerio de Educación. 4% del Producto Interno Bruto. No es el 4% del presupuesto, como muchos creen. 4% del Producto Interno Bruto, del todo lo que eso corresponde más o menos a un 14-16% del presupuesto nacional. Es por ahí que va el asunto. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Ahora mismo nos preocupa que aparentemente y sin haber tomado la medida definitiva, ya hay una fusión solapada entre el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó una decisión bastante peligrosa, bastante arriesgada, independientemente de que el presidente no tenga que tomar muchas decisiones por consenso porque tiene el Congreso Nacional a su favor, sin antes las cámaras legislativas haber tomado una decisión al respecto. No se puede, lo que acaba de hacer el gobierno es criticable desde el punto de vista siguiente. El presupuesto de educación superior en este momento lo va a cubrir el 4% de la educación. No tiene asignación presupuestaria, sino que el 4% de la educación tiene que cubrir el presupuesto de educación superior. ¿De cuánto estábamos hablando el año pasado? El año pasado el gobierno destinó 22.851.776 millones de pesos que ahora serán sacados del Ministerio de Educación mientras se produce la fusión de estas dos dependencias gubernamentales. El gobierno parece estar oído sordo en cuanto a los sectores que han estado reclamando que se revise minuciosamente si esa fusión es o no conveniente. Señoras y señores, República Dominicana tiene en estos últimos tiempos muchas universidades, bastantes se podría decir, pero no obstante a tener universidades, tiene otros organismos que el gobierno ha decidido poner en funcionamiento, que funcionan dentro del mecanismo de educación superior. Y me pregunto yo si los técnicos del gobierno, si los que han estado asesorando al presidente de la República, no se habrían dado cuenta de todo lo que significa una fusión de esta naturaleza en una educación que todavía le falta mucho terreno por recorrer. El Ministerio de Educación no se puede ocupar de manejar las dos vías educativas de la República Dominicana. No se puede. No se puede dar ese lujo. ¿Y por qué yo digo que no se puede dar ese lujo? Porque el Ministerio de Educación tiene demasiadas lagunas
En todos los informes que nosotros tenemos en los últimos años, en educación nos quemamos. Nosotros estamos todavía en los últimos lugares de la calidad educativa mundial. Nosotros todavía no hemos podido dar respuestas contundentes a los planes educativos que tienen que aplicarse en los centros educativos de la República Dominicana. Nosotros estamos teniendo deficiencias en las dos materias que son prioridad, en ciencias y en matemáticas. Estamos teniendo una deficiencia enorme. Entonces, si nosotros, que nos falta todavía, nos falta bastante camino por recorrer para alcanzar el desarrollo, y en un momento determinado tomamos la decisión, que dicho sea de paso, esa decisión de aprobar un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, fue por parte de los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano, hoy con otro nombre, Partido Revolucionario Moderno, pero que eran la misma gente que entendieron que esa dependencia gubernamental era más que necesaria, porque se suponía que las labores del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, en ese momento eran muy amplias y podía convertirse sin ningún tipo de interrupciones en un ministerio. Entonces, de ese tiempo a esta parte, el Ministerio de Educación Superior ha sido un forjador de educación de calidad y ha buscado incluso mecanismos para que cuando la educación dominicana no puede ser la respuesta para una educación de calidad, enviar al extranjero a estudiantes a formarse. Hoy en día no entendemos bajo ningún concepto por qué el gobierno del licenciado Luis Abinader quiere eliminarlo. Pero ya empieza no solamente a eliminarlo, sino que empieza violentando la ley. ¿Por qué digo que empieza violentando la ley? Porque no le asignó presupuesto al Ministerio de Educación Superior en el presupuesto general de la nación de este año. Porque pretende que el presupuesto de educación cubra la partida que le corresponde al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Porque lo hace el presidente de la República. A mi juicio, lo está haciendo porque al Ministerio de Educación le están sobrando demasiados recursos cada año. Eso no justifica eso. No lo justifica, claro está, no lo justifica. ¿Qué es lo que tenemos que criticarle además de buscar una solución de una forma inadecuada? Señores, pero la educación la educación mundial lo que requiere de recursos. Claro. Vamos a repensar la educación dominicana y a volverla a una educación de calidad, que nosotros volvamos a recuperar nuestro sitial en ciencias y matemáticas. Y no solo eso, ¿no? Porque si tenemos que hacerle más críticas, el último estudio indica que más del 70% del estudiantado del tercer curso no entiende lo que lee. No entiende lo que lee. Pero fíjate, Fernando, si me permite, ¿verdad? Sí, tú puedes. Mira, nosotros que venimos yo no sé si alguno de ustedes nació rico de cuna, pero yo no. Sospecho que quizás Francis Javier lo era rico de cuna, Sí, pero siempre. en amor. Tuvimos que pasar Yo no sé lo que es eso, pero yo ni siquiera tenía cuna. tuvimos que pasarla toda para llegar a donde estamos. Y muchos de nosotros también vinimos al mundo con un instinto, con una categoría de que uno es imparable, que uno lo que quiere es ir para adelante. Así yo sé que tenemos muchos niños en muchas familias y niñas que tienen ese instinto y eso. Y si ellos no encuentran de dónde sujetarse, de dónde guiarse cuando vienen, pues se la van a ver mal y eso es lamentable. Ahora, que el presidente esté haciendo esta fusión, a veces uno no la entiende, pero en política, ya lo dijo el profesor Juan Bosch, en política lo que no se ve es mucho más grande e interesante que lo que se ve. Entonces, él seguro que debe tener una explicación desde el punto de vista de educativo,
desde el punto de vista de primer Más mandatario. más allá de la defensa, Cristian. Ajá. ¿Tú crees que es viable esa fusión de esos dos? Pero hay que esperar. ¿Tú sabes lo que sería bueno? Tú vas a ser el problema tuyo, que No, tú pero- todo hay que esperar. Porque Sí, No, sí, pero tú sabes lo que sería sigue, bueno. sigue. Tú sabes lo Sigue. que sería bueno. Aprovechar nosotros y si pudiéramos en la semanal a alguien que vaya y le pregunte al presidente que explique esa situación o que lleve al ministro, al muchacho, a este joven de Cans que aparentemente lo está haciendo muy bien porque Oh. cuando no se oye una situación es porque la persona está actuando muy es bien. un desastre. Es un desastre. Pero que entonces lo cuestione y que ellos expliquen, porque nosotros aquí, ¿qué podemos hacer? Suponer, con la mejor intención que tenemos, nosotros podemos suponer cosas, pero si se le pregunta a ellos, ellos tendrán que dar explicaciones del lugar y nosotros, estoy seguro que el profesor aquí sabe cómo llamar la atención del presidente para que se lo pregunte, porque eso si no se entiende, está llamando a una preocupación innecesaria en estos momentos cuando el país lo que necesita es tranquilidad. en Ese todo es el sentido. cuestionamiento, porque Fernando no ha hecho un planteamiento en base a suposiciones, en base a estadística y en base a resultados. Entonces, ese ruido a lo interno, ¿verdad?, de la educación dominicana no le conviene ni al presidente de la República, ni le conviene también al sector. ¿Cuándo tú has visto que la política, por ejemplo, de educación secundaria, primaria, intermedia, se puede ligar, si así cabe el término, con la educación superior? Son dos cosas diferentes. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo han tenido, han fijado posición y han tenido coincidencia. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana reitera su rechazo a la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, apuntando que se trata de una propuesta que carece de sustento técnico, y que se pone en riesgo la calidad, la gobernanza y el financiamiento del sistema educativo. Se va a llevar el sistema educativo completo, ¿eh? El universitario se lo va a llevar y también se va a el intermedio, secundario y el primario. El PLD denuncia que al pueblo dominicano que la iniciativa no ha sido acompañada de estudios técnicos públicos que expliquen cómo esta fusión contribuirá a mejorar el sistema educativo. Por el contrario, todo indica que responde a deficiencias en la ejecución del presupuesto educativo, más que a una visión integral de fortalecimiento institucional, indicó el PLD. Y entonces agrega que el logro que significó la asignación del 4% del PBI a la educación vigente desde el año 2013, hoy se encuentra en riesgo con el proyecto enviado al Congreso procurando fusionar los ministerios. Y más adelante señala, a pesar del amplio rechazo de los distintos sectores que el solo anuncio de la fusión de ambas instancias educativas ha provocado desde que fue propuesto, el gobierno de Abinader insiste en llevar a cabo este improvisado proyecto. Es decir, señores, eso hay que consensuarlo. Eso es alta política. Estamos hablando del sistema educativo, ya eso desborda lo que dice el PRM y lo que dice Luis Abinader. Vamos a buscar consenso de todos los sectores para entonces buscar un acuerdo y no hacer una fusión a la carrera que después se convierte en un problema. Miren, señores, nosotros aquí hemos tratado diferentes temas. Tratamos el tema de Haití, brillante. Tratamos el tema del medio ambiente, brillante. Hoy ya tenemos en carpeta el tema de la fusión de la MESID y el Ministerio de Educación. Señores, ese Producto Interno Bruto del 4% para la educación fue una conquista de la sociedad civil y del Magisterio Nacional. ¿Recuerdan las sombrillas amarillas? Sí. Entonces, mira qué pasa. El INAVIE, Fernando, el Instituto de Bienestar Magisterial, que es el INAVIE, que hoy el INAVIMA. No, INAVIE. Es el bienestar estudiantil, INAVIE. Sí, sí. INAVIMA es el sí, bienestar correcto. El INAVIE, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que lo dirige Adolfo Pérez. Sí. Esta vez. ¿Tú sabes cuánto maneja de ese presupuesto de educación?
El 50%. Diablo. Oye, Así ¿El como, 50? así como ustedes lo oyen, ¿eh? Ay, Dios. pero ¿y cómo? Y que me, Ah, no, pero y que eso- me eso- desmienta Eso va a alguien. ser un programa. Óyeme, que me desmienta alguien. Maneja el 50%. Para que ustedes estén claros. Ahí se hacen Y- todos los negocios. Ahí es que se hacen Pero todos los de to- negocios. ha habido y por haber. ¿Eh? ¿Y por qué el interés? Entonces, la pregunta mía es, el interés del presidente de la República en este momento no debe ser de fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con educación, donde tú entonces estás ligando la educación preuniversitaria, ¿m? Y tú le vas a sacar presupuesto entonces, el presupuesto que le queda al Ministerio de Educación, porque no debes tocar el del INAVIE, no debes tocarlo, ¿tú me entiendes? Porque se trata del almuerzo escolar, se trata de los negocios, se trata de uniforme, de zapatos, de mochila, de Ay, todo. mi madre. Oiga, óyete bien por dónde voy, ¿eh? Entonces, esto ahora mismo, sabemos que el presidente Luis Abinader, usted tiene el Senado y tiene la Cámara de Diputados. Nadie a usted le va a decir, no, que eso no se puede aprobar. Pero esa no es la prioridad en este momento. Eso hay que sentarse de manera, con los pies fríos, con los pies en agua fría, analizar esa situación, porque estamos hablando de la educación del país. Tú tocabas un tema muy importante. Los dos sectores. Sí, tú tocabas una parte muy importante, Fernando Marte, y es, ¿en qué renglón de la educación de calidad estamos nosotros? Y a Dios lo que es de Dios. Lo voy a mencionar, no es porque es mi familia, yo soy muy objetivo, ¿eh? Mis temas son manejados con mucha objetividad y yo a cualquiera siempre he dicho, no, mucho cuidado con eso ahí. En el año 2022, en la gestión que encabezó el doctor Roberto Fulcar, se produjo la prueba PISA. Hubo prueba PISA. Recuerde que el doctor Roberto Fulcar manejó un año escolar en medio de una pandemia y que fue llamado a diferentes países del mundo, y por eso recibió hasta placas de oro, para que le explicara de qué manera se montó un año escolar en medio de una pandemia, que no se perdió el año escolar. Pero hubo prueba PISA donde se llevaron a cabo unas evaluaciones con estudiantes de octavo curso y también de octavo de bachillerato y también de cuarto de bachillerato, una evaluación que se llevó de manera rigurosa entre las asignaturas de matemáticas y ciencias naturales, que provocaron que hubiera prueba PISA, y después de tantos y tantos años, por fin vimos una luz en lo que tiene que ver la evaluación en esa calidad de educación, y se produjo en la gestión que encabezó el doctor Roberto Fulcar como ministro de Educación. Y eso hay que recordarlo. Por eso decía, a Dios lo que es de Dios. Pero en estos momentos, el tema de la fusión del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación, que tiene que ver con el nivel básico, el nivel primario. Señor, eso no se puede ligar ahora mismo. Ahora mucho menos hablar de sacarle presupuesto al Ministerio de Educación, donde el 50% del presupuesto del Ministerio de Educación lo maneja el INAVIE, que quede claro eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Al momento de fusionar, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Es la pregunta que yo me hago. En ese mismo sentido, la ADP hoy ha dicho que trazará plan de lucha para evitar fusión del ministerio. Tienes razón, yo estoy de acuerdo con la Hay ADP. ruido. Yo estoy de acuerdo con la ADP. Hay ruido. En Y el este presidente sentido. debe montar ese ruido. Entonces, arrancó el el tren. presidente de la República Antes que coja velocidad. que pare esa vaina. desmonte esa asesoría negativa que le han dado a él, la gente que lo asesoran a él. Lamentablemente estamos hablando
de la espina dorsal del desarrollo de cualquier país del mundo, que se llama la educación. Bien, señores, de esta forma concluye Los Grandes de la Comunicación a través del canal 74. Para Teodoro Fulcar, Fernando Marte, Cristian Paneagua y Francis Javier, fue un placer haber estado con ustedes y haber tocado estos temas de interés nacional. Gracias.